El padrastro entregó a su hijastra a un colega adinerado. Lo que él hizo con ella dejó a todos conmocionados. El tintineo de los cubiertos al chocar se escuchaba en el modesto comedor, donde las noches se teñían de un silencio cargado de tensión en la casa de Elena. La mesa, sencilla, estaba preparada con platos de barro que mostraban signos de desgaste por el tiempo, pero lo más evidente era la frialdad en el ambiente. Isabela, una joven de 18 años, se sentaba frente a su padrastro, Rubén, un hombre robusto con una piel áspera y una expresión permanentemente despectiva. Elena, por su parte, ocupaba la silla a su lado, siempre inquieta, constantemente al borde de intervenir, pero retenida por el miedo a cruzar los límites invisibles que su esposo imponía. ¿No vas a comer, Isabela?, preguntó Rubén con tono de desprecio. ¿O vas a seguir ahí mirándome con esa cara de aburrimiento? Isabela bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras que se repetían cada noche. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, la confrontación parecía inevitable. Desde que su madre se casó con Rubén hace 3 años, la tensión entre ellos no había hecho más que aumentar. Para Rubén, Isabela no era más que una carga, un gasto innecesario, y no perdía oportunidad para recordárselo. No tengo hambre, murmuró ella, esforzándose por contener la creciente irritación. Sabía que cualquier respuesta más allá del silencio solo avivaría el desprecio de su padrastro. Sin hambre, como siempre, pero para gastar mi dinero en ropa y zapatos, ahí sí estás dispuesta, ¿verdad?, soltó Rubén con una risa amarga mientras cortaba un trozo de carne con brusquedad. No haces nada en todo el día, pero siempre estás pidiendo cosas. Ya deberías estar ayudando en esta casa, pero no, la princesita cree que el mundo gira a su alrededor. Elena, siempre tensa, trató de calmarlo. Rubén, por favor, no empecemos con eso de nuevo. Ella aún es joven, tiene tiempo para, joven, interrumpió Rubén, golpeando la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos. Tiene 18 años y no puede mantenerse por sí sola. Tú, Elena, siempre la excusas. Ya está en edad de ser útil. ¿Cuántas veces he dicho que esta chica solo me causa gastos? Debería estar agradecida de tener un techo. Isabela apretó los puños bajo la mesa, sintiendo como el calor del resentimiento subía por su garganta. Al mirar a su madre, vio la expresión exhausta y sumisa de siempre. Elena se había convertido en una sombra de lo que fue antes de conocer a Rubén. Isabela recordaba a una madre vibrante, llena de vida y energía, una mujer que enfrentaba el mundo sin dejarse abatir. Pero eso había cambiado, ahora no quedaba más que una mujer atemorizada, prisionera de un matrimonio sofocante. Elena intentó nuevamente, ahora con un tono casi suplicante. Rubén, por favor, ella está intentando que, Elena, ella no intenta nada. ¿Crees que el dinero aparece de la nada mientras se comporta como una niña malcriada? Yo soy quien mantiene todo esto. Ya estoy cansado de hablar. O esta chica aprende a valerse por sí misma, o yo resolveré este problema de otra manera. El tono gélido de Rubén no era una amenaza vacía, e Isabela lo sabía. Por eso, callaba, soportando las humillaciones en silencio. Pero dentro de ella, una tormenta se gestaba. El odio hacia él crecía día tras día, alimentado por cada insulto, cada mirada de superioridad. No se trataba solo de ser tratada como una carga, era la impotencia de ver a su madre ceder ante cada palabra cruel de Rubén sin jamás responder. Voy a mi cuarto, dijo Isabela de repente, levantándose de la mesa antes de que pudiera explotar. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a llorar frente a él. Era el único fragmento de orgullo que aún mantenía. Vete, escapa como siempre lo haces, inútil completa, bufó Rubén, moviendo la cabeza mientras seguía comiendo. Elena la miraba con ojos llorosos, incapaz de decir o hacer algo que pudiera contradecir a su marido. Isabela se retiró, el corazón pesado, recorriendo el pequeño pasillo hasta su cuarto. Era el único lugar donde aún podía encontrar un poco de paz, aunque incluso allí era difícil escapar de la sombra de Rubén.
Al cerrar la puerta detrás de sí, se sentó al borde de la cama y observó las paredes desnudas, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Ya no soportaba esa vida. Algo dentro de ella estaba a punto de romperse, y solo Dios sabía lo que sucedería cuando finalmente ocurriera. En el comedor, Rubén dejó los cubiertos, reclinándose en la silla y soltando un largo suspiro. Tienes que controlarla mejor, Elena. No voy a tolerar más este comportamiento. Esa niña va a aprender, de una forma u otra, a ser útil, y si tú no haces nada, lo haré yo. Elena bajó la cabeza, asintiendo en silencio, incapaz de contradecirlo, a pesar de saber que esas palabras auguraban promesas terribles. Sabía que Rubén no hablaba en vano, y en el fondo temía lo que él podría estar planeando para su hija. Las noches de Rubén solían ser siempre iguales. Después de la cena, se encerraba en la pequeña oficina improvisada junto a la sala de estar, rodeado de montones de documentos y con el brillo de su ordenador iluminando el cuarto. Pasaba horas frente a la pantalla, navegando por foros oscuros y sitios de negocios, siempre buscando una forma rápida de hacer dinero. Su mente era un torbellino de ambición y frustración, agobiada por las deudas que había acumulado a lo largo de los años debido a apuestas e inversiones fallidas. Rubén se estaba quedando sin opciones. Esa noche, mientras tecleaba con irritación, algo llamó su atención. Era un artículo antiguo, casi olvidado en los rincones profundos de Internet, que hablaba sobre las tradiciones de matrimonios arreglados en sociedades aristocráticas. La práctica, siglos atrás, involucraba el pago de dotes considerables para asegurar buenos matrimonios para las hijas. Rubén frunció el ceño mientras leía, y una peligrosa idea comenzó a tomar forma en su mente. Se recostó en la silla, sus ojos brillando con la misma avaricia que lo consumía cada vez que veía una oportunidad de negocio. Un dote, murmuró para sí mismo, mientras los engranajes en su mente giraban. No pertenecía a la nobleza, pero la esencia de la idea era lo que importaba. Podría adaptar el concepto del matrimonio arreglado para su propio beneficio. Miró alrededor de la oficina, como si confirmara que estaba solo, y luego dejó escapar una sonrisa sombría. Isabela, susurró el nombre de su hijastra como si hubiera encontrado la solución perfecta a sus problemas. ¿Por qué no? Para él, ella no era más que un peso muerto, un gasto constante desde que se casó con Elena. La chica no hacía nada útil y, con 18 años, seguía dependiendo de ellos. Rubén no tenía más paciencia. Sabía que podría convertir a Isabela en un beneficio, igual que cualquier otro recurso en su vida. Se inclinó hacia adelante, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Sí, la vendería. La vendería a alguien dispuesto a pagar un buen precio. Hombres ricos y solitarios no faltaban, y Rubén sabía dónde encontrarlos. La cuestión no era solo deshacerse de Isabela, eso sería un beneficio adicional. El verdadero objetivo era obtener dinero a cambio. Ya había oído de familias desesperadas que hacían acuerdos similares, y estaba seguro de que, con el enfoque correcto, lograría una suma considerable. Rubén se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio, sus pensamientos cada vez más claros. Sería perfecto. Se libraría de la chica, reduciría una boca más que alimentar y, con el dinero obtenido, tendría el respiro financiero necesario para resolver parte de sus deudas. Era un plan infalible. ¿Y qué sería de Elena? Ella podría llorar y quejarse, pero en el fondo sabía que no tenía la fuerza para resistir. Durante los últimos años, él había moldeado su carácter a la perfección, sumisa, frágil, incapaz de desafiarlo. Con ella, el conflicto sería manejable. Sin embargo, Rubén comprendía que debía proceder con cuidado, no podía simplemente ofrecer a su hijastra como si se tratara de un objeto cualquiera. El contacto adecuado, las palabras correctas, todo debía gestionarse con discreción. Ya conocía a algunas personas en el mundo de los negocios a quienes podría tantear, hombres adinerados cuyas inclinaciones hacia acuerdos oscuros no eran un secreto. Necesitaba actuar con calma, como quien presenta una oportunidad única.
Un nombre en particular le vino a la mente: Santiago, un empresario soltero y extravagante que había conocido en eventos sociales, siempre interesado en tratos fuera de lo común. Perfecto, pensó, una sonrisa torcida formándose en sus labios. Convencer a Santiago no sería complicado. Después de todo, hombres como él estaban habituados a situaciones en las que el dinero lo compra todo: poder, lujos, e incluso personas. Rubén volvió a su computadora y comenzó a investigar con más detalle. Accedió a sitios con artículos antiguos y foros ocultos, buscando historias similares. En algunos casos, la práctica de ofrecer un dote se camuflaba bajo acuerdos sociales o matrimonios arreglados para sellar negocios. En otros, hombres poderosos utilizaban su riqueza para adquirir mujeres jóvenes. Rubén apenas podía contener su entusiasmo. Era un movimiento maestro. Veamos hasta dónde llega esto, pensó mientras estructuraba los primeros pasos de su plan en su mente. Para él, la transacción ya estaba hecha. Rubén siempre había sido un hombre calculador, incapaz de encariñarse con algo que no le reportara ganancias. Isabela no era una excepción. Para él, ella era un estorbo que ahora representaba una oportunidad de beneficio. Cuando finalmente apagó la computadora esa noche, Rubén se sintió más tranquilo de lo que había estado en meses. Estaba ansioso por acercarse a sus contactos, iniciar las conversaciones y sembrar las semillas de su plan. En poco tiempo, Isabela dejaría de ser su carga. Santiago caería en la trampa, de eso estaba seguro. Y con el dinero en sus manos, Rubén seguiría adelante, libre por fin. Mientras tanto, en la misma casa, Isabela dormía en la habitación contigua, completamente ajena al destino que se estaba decidiendo para ella. Sus sueños estaban llenos de deseos de libertad, pero nunca podría imaginar la pesadilla que se cernía sobre ella, impulsada por el mismo hombre que debería protegerla. Esa mañana, bajo el sol brillante, Rubén se encontraba impecablemente vestido frente a un restaurante de lujo en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El cielo era de un azul claro, pero su mente estaba muy lejos de apreciar cualquier belleza a su alrededor. La adrenalina lo invadía desde que había arreglado esa reunión con Santiago. La propuesta que iba a hacer era arriesgada, pero Rubén sabía que debía mantener la cabeza fría y ser estratégico. Santiago ya lo esperaba en una mesa apartada, cerca de grandes ventanales con una vista panorámica de la ciudad. En sus 40, Santiago era la imagen del éxito moderno: traje impecable, reloj de oro en la muñeca y una mirada calculadora. Era conocido por sus negocios, muchos de ellos al margen de la ley, y por su estilo de vida excéntrico. Santiago examinaba su copa de vino con la misma atención que dedicaba a sus inversiones. Rubén, dijo levantando la vista cuando el otro se acercaba, qué sorpresa que me hayas llamado. Pensé que te habías retirado, con los rumores sobre tus problemas financieros. Rubén forzó una sonrisa mientras estrechaba la mano de Santiago. Las dificultades van y vienen, amigo, pero las oportunidades, esas son escasas, y hay que aprovecharlas. Santiago hizo un gesto para que se sentara, intrigado, pero manteniendo un tono casual y sarcástico. ¿Qué tipo de oportunidad tienes para mí? Espero que valga la pena, porque empiezo a pensar que estás más desesperado que otra cosa. Rubén se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz. Sabía que con Santiago era mejor ir al grano. Te propongo algo diferente esta vez. No es un negocio habitual, pero puede ser ventajoso para ambos. Hizo una pausa, observando la reacción de Santiago, quien seguía con su sonrisa irónica. Isabela, la hija de mi esposa, ya no es más que una carga. Ha pasado la edad de ser útil y solo genera gastos. Después de pensar mucho, se me ocurrió una solución. Un matrimonio sería el desenlace ideal. Santiago, que hasta ese momento había mantenido una sonrisa de burla, dejó la copa de vino y se interesó más, sus ojos brillando con malicia. Como si Rubén hubiera tocado un tema que realmente le intrigaba. ¿Un matrimonio arreglado?, preguntó, recostándose en la silla, ¿con Isabela? Se rió suavemente,
más para sí mismo que para Rubén, y añadió, debo decir, eres más creativo de lo que pensaba. ¿Y qué papel tendría yo en esta propuesta? Rubén sonrió satisfecho. Eres un hombre con recursos, Santiago, y estoy seguro de que no te faltan opciones para compañía. Pero Isabela es joven, puede ser moldeada a tu gusto. Sería una esposa adecuada, y yo podría facilitar el acuerdo, claro, por un precio razonable. El silencio que siguió fue breve, pero tenso. Santiago lo miró fijamente, evaluando al hombre frente a él, y finalmente soltó una carcajada. ¿En serio me estás proponiendo que compre a tu hijastra?, dijo Santiago, sacudiendo la cabeza entre risas. Pero en su tono había algo frío, algo peligroso. Rubén, he escuchado de todo en este negocio, pero debo decir que esto es algo nuevo para mí, vender a una hijastra como si fuera una mercancía. ¿Qué clase de persona hace eso? La risa de Santiago se fue desvaneciendo mientras dirigía a Rubén una mirada penetrante, casi cruel, esperando alguna reacción. Sin embargo, Rubén no mostró signos de duda, sabía que para Santiago esto no era una cuestión de ética, sino de conveniencia. Eres un hombre práctico, Santiago, respondió Rubén con firmeza, y yo también lo soy. No estamos aquí para debatir sobre moral, esto es simplemente un negocio. Te ahorras el tiempo de cortejar y negociar, yo me deshago de un problema, y ambos ganamos. Santiago guardó silencio durante unos segundos, asimilando lo que acababa de escuchar. Luego se inclinó hacia adelante, esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hablemos de cifras entonces. ¿Cuánto pides por la chica? Rubén ya había considerado la oferta con antelación. Sabía que Santiago esperaba una propuesta razonable, pero también lo suficientemente alta para no parecer una oferta insignificante. 500,000 pesos, dijo con determinación. Isabela lo vale y más. No te dará problemas, será tuya para lo que desees, sin interferencias. Santiago no dudó. Levantó su copa y tomó un sorbo largo, asimilando la propuesta. ¿De verdad crees que estás haciendo un gran negocio, verdad? Dijo, bajando la copa y mirando fijamente a Rubén. 500,000 es mucho, considerando que estoy comprando una vida. Pero seamos honestos, estás desesperado, y yo soy generoso. Santiago hizo una pausa, como si quisiera que Rubén entendiera quién tenía el control en la negociación. 200,000, dijo finalmente. Ese es mi precio final, y lo hago solo por curiosidad, para ver hasta dónde llega esta locura tuya. Rubén apretó los dientes, sintiendo su orgullo herido por un momento. Pero sabía que no tenía opción. Necesitaba el dinero, y necesitaba deshacerse de Isabela cuanto antes. La oferta de Santiago era mucho menos de lo que esperaba, pero aún así suficiente para aliviar sus deudas y darle un respiro. Respiró profundamente y asintió. Trato hecho. Santiago sonrió ampliamente, como un depredador que acababa de asegurar a su presa. Perfecto. Manda a la chica a mi casa en 3 días. Espero que te hayas despedido bien. Se levantó, listo para irse, pero antes lanzó una última mirada de desprecio a Rubén. Después de todo, quien vende una vida debe estar preparado para afrontar las consecuencias. Rubén lo observó alejarse, su corazón latiendo con fuerza, pero al mismo tiempo sintiendo una extraña sensación de alivio. Ya estaba hecho. En 3 días, Isabela dejaría de ser su problema. Sin embargo, mientras Santiago se alejaba por la puerta del restaurante, una pequeña sombra de duda empezó a formarse en su mente. Santiago era un hombre impredecible, y Rubén sabía que en tratos como este, siempre había más de lo que parecía. La lluvia caía suavemente, golpeando las ventanas de la casa como una melodía triste que acompañaba el vacío emocional de Isabela. Estaba en su cuarto, intentando leer un libro para escapar, aunque fuera por un momento, de la constante tensión que impregnaba las paredes de aquella casa. Pero cada vez que pasaba una página, su mente volvía a la misma realidad sofocante, la mirada fría de Rubén,
las palabras crueles que no perdía oportunidad de lanzar y el silencio doloroso de su madre. Una rutina que la asfixiaba. Esa noche, Isabela escuchó un movimiento extraño, voces apagadas provenientes de la sala, más cargadas de lo normal. Reconoció el tono áspero de Rubén y el susurro nervioso de Elena, pero no pudo distinguir las palabras. Curiosa y temerosa a la vez, abrió la puerta de su habitación y se dirigió hacia la sala, donde las luces brillaban más de lo habitual. Al llegar al pasillo, sus piernas comenzaron a temblar. Sabía que algo estaba mal, algo fuera de lo común. Rubén estaba sentado en el sofá, relajado, como si estuviera esperando el momento perfecto para dar una noticia importante. Elena, de pie junto a la mesa del comedor, parecía aferrarse a su delantal con manos temblorosas, como si eso fuera lo único que la mantenía en pie. Su rostro pálido revelaba la tormenta que estaba por venir. Cuando Rubén vio a Isabela, una sonrisa cortante se dibujó en su rostro. «Siéntate, Isabela, tenemos algo que decirte», dijo Rubén sin rodeos, señalando la silla frente a él. Isabela dudó, mirando de Elena a Rubén, sintiendo su pecho oprimido. «¿Qué está pasando?», preguntó, con la voz cargada de desconfianza. La tensión en el aire era palpable. Rubén se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre sus rodillas como si estuviera por anunciar algo bueno, pero el brillo en sus ojos era gélido. «Te vas a casar, Isabela. En 3 días». Por un instante, el mundo de Isabela se detuvo. Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano, casi irreal. Sus ojos se abrieron de par en par mientras el aire se escapaba de sus pulmones. «¿Qué?», susurró, incrédula. «¿Escuchaste bien? He arreglado un buen matrimonio para ti. Santiago García, un hombre respetable, te llevará a vivir con él. A partir de ahora, dejarás de ser una carga para mí y para tu madre». El silencio que siguió fue abrumador. Isabela sintió que la sangre abandonaba su rostro. Ni siquiera conocía a ese tal Santiago. Apenas podía procesar la idea de un matrimonio. ¿Quién era ese hombre? Su corazón latía con fuerza, casi con dolor, mientras el miedo subía por su cuerpo como una ola imparable. «¿Me vendiste?». Su voz salió baja y temblorosa, pero el impacto de sus palabras resonó con fuerza en la pequeña sala. Rubén la miró con desdén. «No es eso. Es un acuerdo que nos beneficia a todos. Santiago te dará una buena vida, mucho mejor de lo que podrías tener aquí. Deberías estar agradecida». Isabela negó con la cabeza, incrédula, mientras las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos. «No me voy a casar con nadie». «No puedes obligarme», gritó, levantándose, con el cuerpo entero temblando de horror y rabia. Antes de que pudiera continuar, Elena dio un paso hacia ella, con la mano temblorosa extendida hacia su hija. «Isabela, por favor», su voz apenas era un susurro. «Intenté, pero no pude hacer nada. Rubén tomó esta decisión por el bien de todos». «¿Nuestro bien?». Isabela retrocedió, casi tropezando. «Mamá, ¿me estás escuchando? Él me está vendiendo como si fuera una cosa, y tú lo estás permitiendo». Las palabras de Isabela atravesaron a Elena como cuchillos. La mujer bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hija, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «Yo no puedo luchar contra él, Isabela», intenté. «Esto no es una decisión tuya», rugió Rubén, interrumpiendo el intento de Elena. «Ya no tienes voz en esta casa, Isabela. Santiago vendrá a buscarte en 3 días, y harás lo que sea necesario. No tienes más opciones». Isabela, sintiendo el suelo desmoronarse bajo sus pies, se giró rápidamente y corrió a su habitación, con el pánico apretándole la garganta y las lágrimas finalmente desbordándose. Cerró la puerta de golpe y se arrojó sobre la cama, sollozando, sin poder entender cómo su vida se había desmoronado tan rápido. Rubén había logrado lo que quería, deshacerse de ella. Y su madre,
que siempre había sido su apoyo, ahora se había convertido en una espectadora impotente. Las horas que siguieron fueron un torbellino de miedo y desesperación. Isabela sabía que huir no era una opción. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? La gran ciudad afuera parecía más una prisión que una promesa de libertad. ¿Y Santiago? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué compraba una esposa? Se encogió en la cama, abrazándose a sí misma, tratando desesperadamente de encontrar una salida, pero cada pensamiento la llevaba al mismo lugar, estaba sola. Por más que gritara o implorara, nadie vendría a salvarla. El matrimonio forzado era inevitable, y lo que vendría después, ni siquiera podía imaginarlo. Cuando el sol comenzaba a caer, Elena golpeó suavemente la puerta, su voz débil intentando romper el silencio. Isabela. ¿Puedo entrar? Isabela no respondió, aunque en el tono de su madre se notaba el dolor. Sin embargo, eso no aminoraba el sentimiento de traición que la embargaba. Elena entró con paso dubitativo y se sentó al borde de la cama. Miró a su hija, cuyo rostro aún mostraba las huellas del llanto, y trató de tomarle la mano. Lo siento mucho, dijo con la voz quebrada. Quise hacer más, pero estoy tan atrapada como tú, Isabela. Isabela apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a su madre, aún dolida por su falta de acción. Pudiste haber hecho algo. Pudiste haberme protegido, murmuró Isabela. Elena susurró, con la voz ya apagada por el peso de la verdad que ambas conocían, lo intenté. 3 días después, el auto negro de Santiago llegó frente a la casa. Rubén lo recibió con los brazos abiertos, mientras Isabela sentía como el corazón se le hundía en el pecho. Estaba a punto de ser llevada como una simple mercancía, rumbo a una vida incierta al lado de un hombre que jamás había visto. La sonrisa de Santiago fue lo último que Isabela vio al entrar al coche, cerrándose así su destino. El coche se deslizaba por el camino serpenteante hacia la mansión de Santiago. Isabela observaba el paisaje, que pasaba de la bulliciosa ciudad a una zona más tranquila, bordeada de altos árboles que proyectaban sombras largas sobre el vehículo. El silencio en el interior del coche era abrumador, roto solo por el sonido del motor y el murmullo lejano de las hojas movidas por el viento. Santiago, sentado a su lado en el asiento trasero, mantenía su atención fija en su teléfono, como si Isabela no existiera. Durante todo el trayecto, Isabela había anticipado lo peor. El miedo se instalaba en su pecho como una garra invisible. La realidad le parecía más surrealista que tangible. El hecho de que Rubén la hubiera vendido aún le revolvía el estómago. Ahora era propiedad de Santiago, quien, con su aire elegante y distante, era su nuevo dueño. Para su sorpresa, desde que la recogió, Santiago ni siquiera había hecho contacto visual con ella. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a la imponente mansión, Isabela apenas podía asimilar lo que veía. El lugar era inmenso, con portones de hierro que daban paso a un jardín meticulosamente cuidado, lleno de fuentes de mármol y flores organizadas en patrones precisos. La casa en sí era una restaurada construcción colonial, majestuosa, con amplias terrazas adornadas por columnas blancas y enormes ventanales que reflejaban el cielo. El conductor salió para abrir la puerta a Santiago, quien bajó sin prisas, ajustándose el saco con un gesto automático. Isabela permaneció unos segundos en el coche, sin saber qué hacer, pero pronto se dio cuenta de que no tenía alternativa y lo siguió. Al salir, un viento frío le rozó la piel, aumentando la sensación de vulnerabilidad. «Ven, Isabela», dijo Santiago con una voz tranquila, pero no se volvió a mirarla mientras caminaba hacia la entrada principal. Con el corazón acelerado, Isabela lo siguió en silencio. Al cruzar las puertas de la mansión, fue recibida por un silencio abrumador. El vestíbulo era enorme, con un suelo de mármol pulido que reflejaba el brillante candelabro de cristal sobre ellos. Las paredes estaban adornadas con cuadros antiguos, y una amplia escalera de madera conducía al piso superior. Santiago se detuvo un momento y, por primera vez desde que la recogió, la miró directamente.
Su expresión era neutra, casi indiferente. Este es tu nuevo hogar, dijo, como si simplemente estuviera mostrando una propiedad sin importancia. Te alojarás en una de las habitaciones del segundo piso. Aquí hay empleados que se encargarán de lo que necesites. Siéntete cómoda. Isabela se quedó paralizada por unos instantes, esperando alguna señal de lo que vendría después. No sabía qué esperar, pero no era esto. No había amenazas ni órdenes directas. De hecho, Santiago se comportaba casi como si ella fuera una huésped más, no alguien que acababa de adquirir. Hizo un gesto hacia una empleada que estaba de pie a cierta distancia, una mujer de aspecto severo, con el cabello recogido en un moño. Esta es Marta, dijo Santiago. Se encargará de ti mientras estés aquí. Isabela miró a Marta, quien le devolvió una mirada seria y profesional, sin ningún gesto cálido. La joven no sabía cómo interpretar lo que estaba sucediendo. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido, pero al mismo tiempo con una extraña calma que la inquietaba. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Santiago se dio la vuelta y subió las escaleras sin decir más, dejándola sola con Marta. Por aquí, señorita, dijo Marta, haciéndole una señal para que la siguiera. Isabela, llena de preguntas y temores, caminó en silencio detrás de ella. El pasillo del segundo piso estaba decorado con tapices antiguos y jarrones llenos de flores frescas. Todo en la casa exudaba riqueza y poder. Marta abrió una puerta al final del corredor, revelando una habitación espaciosa, con una cama con dosel adornada con cortinas de terciopelo rojo y un balcón que daba al jardín trasero. El señor Santiago pidió que te alojaras aquí. Todo lo que necesites está a tu disposición, dijo Marta, con las manos cruzadas detrás de la espalda, manteniendo su distancia. Isabela, con la voz temblorosa, preguntó, ¿dijo algo más? Estaba esperando alguna instrucción o comentario frío, pero lo que recibía era, nada. Marta negó con la cabeza sin cambiar su expresión. No, solo que debías acomodarte y sentirte cómoda. Isabela se sentó en el borde de la cama, mientras su mente intentaba comprender lo que sucedía. Marta salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Por primera vez desde que había sido arrancada de su casa, Isabela estaba sola. Miró alrededor de la habitación, sintiéndose perdida. Esperaba ser tratada como una prisionera, pero lo que encontró fue lujo y, sorprendentemente, tranquilidad. Los días siguientes fueron igual de desconcertantes. Santiago no la buscaba ni le hablaba. En las mañanas, desayunaba sola, en las tardes, paseaba por los jardines o se quedaba en su habitación, intentando descifrar qué era lo que Santiago realmente quería. No había ocurrido nada que indicara una amenaza. No se pronunciaron palabras duras ni hubo comportamientos intimidantes. Sin embargo, una noche, mientras se sentaba a la mesa para cenar, Isabela decidió que ya no podía soportar más el silencio. En cuanto Santiago entró en la sala, tan impecable como siempre, ella levantó la mirada, decidida a obtener alguna respuesta. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó, rompiendo el frío silencio que los separaba. Santiago, que estaba a punto de sentarse, se detuvo un momento y la observó. Sus ojos, calculadores y fríos, no mostraban irritación, solo un interés distante. «Estás aquí porque así se decidió», respondió Santiago con calma. ¿Decidido por quién? Por Rubén o por ti, insistió Isabela, sintiendo cómo la ira crecía dentro de ella a medida que el misterio la asfixiaba. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me trajiste aquí? Santiago dejó escapar un suspiro leve, como si la conversación fuera solo una pequeña molestia en su velada. Se sentó, se sirvió una copa de vino y, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos, respondió, ¿qué quiero de ti, Isabela? Nada, absolutamente nada. Isabela lo miró, desconcertada. Entonces, ¿por qué estoy aquí? No tienes por qué preocuparte por lo que vendrá, contestó Santiago con un tono enigmático. Todo llegará en su debido momento, prefiero que las cosas se revelen a su propio ritmo.
Dio un sorbo al vino y continuó, no soy el villano que Rubén te hizo creer. Con el tiempo lo entenderás. Ahora, ve a tu habitación y descansa. Mañana todo estará más claro. Aunque su cuerpo estaba tenso, Isabela sabía que no conseguiría más respuestas esa noche. Se retiró, pero su mente estaba lejos de estar en paz. ¿Qué quería Santiago de ella? ¿Por qué la trataba como una invitada en lugar de como la esposa que Rubén había prometido? Las preguntas rondaban en su cabeza, haciéndola sentir atrapada en una red que no podía comprender del todo. Cuando amaneció, Isabela se despertó temprano, pero no por la tranquilidad del sol que comenzaba a iluminar los jardines, sino por el peso de las palabras de Santiago de la noche anterior. Sabía que había algo más, algo que él no había revelado, y lo que más le inquietaba era cómo él parecía tener el control absoluto de la situación, como si todo fuera parte de un complejo juego en el que ella solo era una pieza. Pasó el día caminando inquieta por los fríos pasillos de la mansión, evitando las miradas de los empleados que, como siempre, la observaban con la misma distancia respetuosa. Marta le trajo el desayuno, pero Isabela apenas tocó la comida, sus pensamientos aún atrapados en las promesas de Santiago de que, con el tiempo, todo se aclararía. Al caer la tarde, mientras observaba cómo las sombras se alargaban en los jardines, escuchó pasos firmes que se acercaban. Al voltear, encontró a Santiago en la puerta del gran salón, vestido como siempre con su impecable traje, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una intención clara. Una determinación que la hizo sentir que el momento de las respuestas finalmente había llegado. «Ven conmigo, Isabela», dijo Santiago, con una voz calmada pero firme. «Creo que ya es hora de que hablemos». Sin otra opción, ella lo siguió en silencio. Santiago la guió por un pasillo lateral que conducía a una parte de la casa que ella aún no había explorado. Pasaron por varias puertas cerradas y corredores silenciosos, hasta que llegaron a una pequeña oficina decorada con muebles de madera oscura y estanterías llenas de libros. Santiago le indicó que se sentara en un sillón frente a su escritorio, mientras él se acomodaba al otro lado, cruzando los brazos con una actitud relajada, como si fuera solo otro asunto más de negocios. Pero Isabela estaba lejos de sentirse cómoda. Cada gesto de Santiago parecía minuciosamente calculado, y la tensión en su pecho solo aumentaba. Cuando finalmente habló, su voz fue suave, pero cargada de una sinceridad que ella no esperaba. «Debes estar preguntándote por qué estás aquí, por qué todo ocurrió de esta manera», comenzó él, mirándola con una calma desconcertante. «Y es hora de que sepas la verdad. Pero antes de explicarte, necesito que entiendas algo. No soy el hombre que Rubén te hizo creer que soy. Y, lo más importante, no fuiste comprada». Isabela parpadeó, confusa. «Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué aceptaste lo que Rubén propuso?», preguntó, sintiendo como el dolor impregnaba sus palabras. «Me vendió, como si fuera un objeto». «¿Lo hizo por dinero?». Santiago se recostó en su silla, cruzando las manos sobre su pecho, meditando cada palabra antes de responder. «Rubén es un hombre desesperado, Isabela. No ve valor en nada que no le reporte beneficios inmediatos. Siempre ha sido una carga. Sabía eso mucho antes de que llegaras aquí. Sabía de lo que era capaz y vi en esto una oportunidad para desenmascararlo». «Desenmascararlo», repitió Isabela, aún tratando de entender. «¿Qué quieres decir?». «Investigo a hombres como Rubén desde hace años», continuó Santiago. «Empresarios corruptos que se involucran en esquemas para enriquecerse a costa de los demás, destruyendo vidas sin pensarlo dos veces. Tu padrastro ya estaba en mi radar. Deudas enormes, negocios fraudulentos, conexiones peligrosas. Estaba en picada. Entonces, cuando apareció con la propuesta de venderte para saldar sus deudas, vi una oportunidad para poner en marcha mi plan». Isabela lo miró, aún intentando asimilar. «¿Me usaste para atrapar a Rubén?». Santiago negó con la cabeza. «No te usé, Isabela.
Te saqué de las manos de un hombre que no se preocupa por ti. Y ahora, me aseguraré de que Rubén pague por cada uno de sus crímenes, incluido el intentar vender a su propia hijastra. Se inclinó hacia ella, con una mirada seria y decidida. Quiero que entiendas que no estás en peligro aquí. Al contrario, estás a salvo. Y me aseguraré de que Rubén nunca vuelva a tener poder sobre ti o tu madre. Las palabras de Santiago comenzaron a calar en la mente de Isabela. Lo observó en silencio, tratando de discernir si podía confiar en él. Santiago no parecía ser alguien guiado por la simple bondad. Para mí, dijo Isabela. Había algo más, Santiago algo que la inquietaba profundamente, reconociendo el peso de sus palabras. Entonces, ¿por qué no me dijiste esto, Isabela? Preguntó él. ¿Por qué me trajiste aquí sin parte del plan? Nada, preguntó Rubén con la voz temblorosa, mezclada con ira y confusión, que había cerrado un excelente trato. Si hubiera sabido que planeaba destruirlo, habría escapado antes de que pudiera actuar. Ahora, tengo todo lo necesario para desenmascararlo. Santiago abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. Aquí están las pruebas, transferencias bancarias, mensajes, contratos falsos, todo su esquema está contenido en esto. Y lo que hizo contigo, lo que intentó hacer, es la última pieza de este rompecabezas. Mañana todo esto será entregado a la policía y a la prensa. Rubén no tendrá dónde esconderse. Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. ¿Y qué le pasará a él? ¿Qué pasará con mi madre?, preguntó con preocupación. Santiago suspiró, su tono se suavizó. Ella será liberada de esta pesadilla que ha sido su vida al lado de Rubén. Una mezcla de alivio e incredulidad inundó a Isabela mientras miraba a Santiago, intentando ver más allá de la máscara fría y calculadora que él solía mostrar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué obtienes con todo esto?, preguntó. Él esbozó una pequeña sonrisa, apenas perceptible. Desprecio a hombres como Rubén. Y hay muchos como él. Si puedo destruir a algunos en el proceso, eso es suficiente para mí. Isabela guardó silencio, absorbiendo todo lo que él había dicho. Santiago no era el salvador que había imaginado, sino un hombre práctico, impulsado por su propio código de moral rígido. Pero, de alguna manera, estaba ofreciéndole a ella y a su madre la única oportunidad de liberarse. ¿Y qué pasará conmigo ahora?, preguntó Isabela, su voz aún cargada de duda. Santiago la observó durante un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ahora eres libre. Cuando todo esto termine, el dinero que Rubén te robó y que está oculto en cuentas secretas te será devuelto a ti y a tu madre. Podrán comenzar de nuevo, lejos de él. Yo las ayudaré a estabilizarse. En cuanto a mí, se encogió de hombros, seguiré con mis asuntos. El silencio regresó a la sala, pero esta vez era diferente, menos opresivo. Isabela finalmente comprendió que, aunque Santiago tenía sus propias motivaciones, él se había convertido en el medio para poner fin a la pesadilla que Rubén había creado para ella y su madre. La mañana llegó con una calma inusual. El cielo, que normalmente era de un azul claro, ahora estaba cubierto de nubes pesadas, reflejando el sentimiento de inquietud que llenaba la mansión. Isabela había estado despierta desde el primer rayo de sol, incapaz de conciliar el sueño tras las revelaciones de la noche anterior. Su corazón era una mezcla de alivio y ansiedad. Hoy sería el día en que Rubén enfrentaría las consecuencias de todo lo que había hecho. Elena, a quien Santiago había hecho llevar discretamente a la mansión la noche anterior, estaba con Isabela en la habitación. Su madre parecía más frágil que nunca, con los ojos cansados por años de sumisión y miedo. Pasaron la noche hablando en voz baja, tratando de asimilar todo lo que se había revelado. Isabela sabía que, a pesar de todo, su madre aún amaba a Rubén de alguna forma, pero el peso de las humillaciones y manipulaciones la había destrozado de una manera que quizás nunca pudiera repararse por completo. Mamá, tienes que entender. Nos vendió, nos utilizó,
dijo Isabela, sosteniendo las manos de Elena, intentando transmitir una fuerza que ni siquiera estaba segura de tener. Ya no tienes que tenerle miedo. Hoy todo termina. Elena asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Lo sé, hija, lo sé. Pero, a veces, es difícil creerlo después de tantos años. No sé qué pasará ahora. Lo importante es que ahora somos libres, mamá, dijo Isabela, intentando por primera vez en mucho tiempo creer en sus propias palabras. Mientras tanto, en la oficina, Santiago se preparaba con una precisión meticulosa. Ya había enviado las pruebas a la policía y a un contacto estratégico en los medios. Sabía que una operación como esta necesitaba una sincronización perfecta. A medida que avanzaba la mañana, las piezas empezaban a encajar. Rubén, ajeno a lo que estaba por suceder, se despertó en su casa y comenzó su rutina diaria, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Entonces, su teléfono sonó. Al otro lado de la línea, un socio de negocios, con la voz tensa, le advertía que algo estaba mal. Rubén, acabo de ver algo en las noticias. Tu nombre está saliendo. Tiene que ver con esa transacción, algo sobre la venta de una niña. ¿Sabes de qué estoy hablando? Rubén, aún adormilado, frunció el ceño mientras un escalofrío le recorría la espalda. ¿De qué demonios estás hablando?, dijo, sentándose de golpe en la cama, con los ojos muy abiertos. Lo último que esperaba era que su maniobra fuera descubierta. Esto no tiene sentido. La voz en el teléfono continuó, ahora más nerviosa, están hablando de documentos, cuentas ilegales, tu intento de escapar de las deudas y la venta de tu hijastra. Rubén, están yendo por ti. La policía, los medios. Rubén colgó bruscamente. El pánico comenzó a invadirlo. Encendió su laptop y rápidamente buscó las noticias. Ahí estaban los titulares, extendiéndose a una velocidad vertiginosa, revelaban sus fraudes, las deudas, sus conexiones criminales y, el golpe final, la venta de Isabela. El aire se hizo pesado a su alrededor. El terror se apoderó de él. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo Santiago, un empresario que parecía despreocupado, lo había engañado tan profundamente? Rubén se levantó de golpe, su mente trabajando frenéticamente para idear un plan de escape. Si era rápido, tal vez pudiera huir antes de que la policía llegara. Mientras reunía el poco dinero que le quedaba y metía documentos en un maletín, escuchó las sirenas a lo lejos. El sudor frío comenzó a correr por su frente. Corrió hacia la puerta trasera, planeando salir desapercibido, pero al abrirla se encontró con 2 coches de policía bloqueando la salida. Rubén Alvarado, llamó una voz autoritaria. Estás arrestado por fraude, lavado de dinero y trata de personas. Rubén se congeló. El miedo lo paralizó. Sabía que todo había terminado. Los años de mentiras y manipulación finalmente lo alcanzaron. Sin salida, levantó las manos mientras los policías se acercaban. En la mansión de Santiago, Isabela y Elena esperaban tensas el desenlace. Santiago entró en la sala con pasos firmes, trayendo consigo una calma que impregnaba el ambiente. Inquebrantable, Santiago observó a ambas mujeres por un instante, como si quisiera darles tiempo para asimilar lo que estaba por suceder. Elena, Isabela, comenzó con voz firme, Rubén ha sido detenido. Todas las pruebas están en manos de las autoridades, y los fondos que él escondió serán recuperados y transferidos a ustedes. Son libres. Isabela apenas podía procesar lo que oía, una profunda sensación de alivio la invadió, algo que no había experimentado en años. Pero Elena, sentada junto a su hija, empezó a llorar en silencio, las lágrimas cayendo de forma casi imperceptible. Isabela entendía que no se trataba solo del arresto de Rubén, sino del peso de una vida entera junto a un hombre que la había destruido desde dentro. «¿De verdad está preso?», murmuró Elena, como si necesitara una confirmación final. Santiago asintió con seguridad. «Sí,
Elena, Rubén ya no tendrá ningún control sobre ustedes. Pagará por todo lo que hizo. Elena miró a su hija, con los ojos hinchados, pero brillando con una esperanza que Isabela no había visto en años. Se abrazaron en silencio, sintiendo como el peso de tantos años de dolor comenzaba a disiparse lentamente, reemplazado por algo nuevo, algo que aún no sabían cómo llamar, libertad. Santiago, observando la escena, mantuvo su distancia por un momento, permitiendo que madre e hija tuvieran su momento de redención. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero decidida. Ahora tienen la oportunidad de empezar de nuevo, y me aseguraré de que tengan los recursos para hacerlo. Isabela lo miró, aún tratando de procesar todo lo que él había hecho. Gracias por todo, dijo, insegura de cómo expresar lo que sentía. Santiago no era el típico héroe, pero había derribado al hombre que controlaba sus vidas. En él había algo que inspiraba gratitud, aunque también compartía la frialdad calculadora de Rubén en muchos aspectos. Santiago asintió, como reconociendo la complejidad de esa gratitud. Cuentan con mi apoyo. Utilicen esto para construir algo nuevo. No permitan que el pasado las defina. Elena e Isabela, unidas en ese instante de liberación, empezaron a vislumbrar un futuro. Un futuro que, por primera vez en muchos años, no incluía el temor a Rubén, sino la promesa de un nuevo comienzo, lejos de las garras de quien las oprimió tanto. Y Santiago, con su misión cumplida, se retiró en silencio, como una sombra que pasó, dejando tras de sí las piezas de un rompecabezas finalmente resuelto. Los primeros días tras el encarcelamiento de Rubén fueron como un largo despertar para Isabela y Elena. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto, libre de temor, un silencio que permitía a madre e hija finalmente. El aire, por fin libre de la opresión de tantos años de control y manipulación, les permitía respirar con tranquilidad. Lo que quedaba ahora era algo nuevo y desconocido, la libertad. Un concepto casi abstracto para ambas, que durante tanto tiempo habían vivido bajo la sombra asfixiante de Rubén. Fiel a su promesa, Santiago se encargó de que la mayor parte del dinero que Rubén había desviado fuera recuperada y entregada a Isabela y Elena. Con esa suma, no tendrían que preocuparse por sus necesidades inmediatas y por primera vez podían centrarse en construir una nueva vida, alejadas de su oscuro pasado. Una mañana, mientras los rayos del sol primaveral entraban por las ventanas de la nueva casa que Santiago había ayudado a encontrar, Isabela estaba sentada en la mesa con una taza de café en las manos. Observaba cómo los rayos de luz danzaban sobre la superficie del líquido oscuro. El aroma del café, el calor del sol, todo parecía distinto ahora, como si el mundo comenzara a cobrar color de nuevo. Elena se acercó en silencio y se sentó junto a su hija. Las marcas de los años junto a Rubén seguían visibles en su rostro, pero algo había cambiado en sus ojos, una esperanza, un brillo que había desaparecido hacía mucho tiempo, pero que ahora comenzaba a resurgir. ¿Te sientes más tranquila ahora?, preguntó Isabela, preocupada, mientras miraba a su madre. Sí, lo estoy, respondió Elena con una sonrisa pequeña, pero sincera. Es raro despertar y darme cuenta de que ya no está, que no hay más miedo o incertidumbre. Pero poco a poco, me voy acostumbrando. Elena tomó la mano de su hija y la apretó suavemente. Estoy orgullosa de ti, Isabela. Has pasado por tanto y, aún así, mantuviste tu fortaleza. Debería haber sido más fuerte por ti. Isabela la interrumpió suavemente. Hiciste lo que pudiste, mamá. Él nos controlaba a todas. Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar. Estamos juntas, y eso es lo que importa. Elena asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Sí, estamos juntas. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por pequeños pasos hacia una nueva vida. Santiago, manteniéndose a distancia, pero siempre presente, se aseguró de que Isabela tuviera todo lo necesario para empezar de nuevo. Le ofreció la oportunidad de retomar sus estudios,
algo que había abandonado hace tanto tiempo debido a la opresiva situación en casa. Con su ayuda, Isabela consiguió un lugar en una universidad local para estudiar administración, una carrera que siempre le había interesado pero que nunca había podido explorar del todo. No solo el apoyo financiero de Santiago sorprendía a Isabela. Con el tiempo, se dio cuenta de que él se había convertido en más que el hombre que destruyó el imperio de Rubén. Santiago, a pesar de su frialdad y calculadora naturaleza, se había convertido en un aliado inesperado. No era cercano ni invasivo, pero su presencia constante y su apoyo silencioso la hacían sentir que, aunque estaba empezando de nuevo, no estaba completamente sola. Una tarde, Santiago invitó a Isabela y a Elena a cenar en su casa. Al llegar, la mansión no parecía tan intimidante como la primera vez que Isabela había estado allí, llena de miedo e incertidumbre. Ahora, había algo acogedor, una sensación de cierre y de nuevos comienzos. En el comedor, el ambiente estaba iluminado por luces suaves. Santiago, siempre impecable, las recibió con una sonrisa contenida pero cordial. «Espero que se sientan más cómodas ahora», dijo, acercando una silla para que Elena se sentara. «Sé que el proceso de recuperación no es fácil, pero han hecho un progreso increíble». Isabela, sentada al lado de su madre, se sintió sorprendentemente cómoda. Lo que antes había sido un lugar de confusión y misterio, ahora se había transformado en un símbolo de transición. La mirada atenta de Santiago ya no tenía el enigma de antes, en su lugar había una sinceridad discreta, pero clara. «Quiero agradecerte, Santiago», dijo Isabela, mirándolo directamente. «Sé que hiciste todo esto por tus propios motivos, pero al final nos salvaste. Mi madre y yo finalmente podemos respirar». Santiago inclinó levemente la cabeza, levantando una copa de vino con un gesto casual. «Hice lo que debía hacerse. Hombres como Rubén no merecen el poder que tienen. Pero me alegra que al final esto haya significado una nueva oportunidad para ustedes». Brindaron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. La cena continuó de manera tranquila y la conversación fluyó con naturalidad, algo que Isabela nunca imaginó que podría suceder en ese lugar. En el fondo, sabía que nunca tendría una amistad convencional con Santiago. Él era un hombre complejo, con motivaciones propias, pero entre ellos había nacido una especie de respeto mutuo. Al finalizar la cena, cuando Santiago las acompañó a la puerta, se detuvo un momento, mirándolas con una expresión pensativa. «Saben que a partir de ahora, el camino es suyo. Estaré cerca si me necesitan, pero quiero que sepan que el futuro que tienen por delante está en sus manos». Isabela sonrió, sintiendo la verdad en esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una prisión, sino como un sendero lleno de posibilidades. «Gracias, Santiago. Creo que estamos listas». Mientras salían de la mansión, el aire fresco de la noche envolvió a Isabela, haciéndola sentir ligera, más ligera que nunca. A su lado, su madre caminaba en silencio, pero con la espalda más erguida, como si finalmente hubiera encontrado la fuerza para seguir adelante. Esa noche, de vuelta en su nueva casa, Isabela y Elena se sentaron en la terraza, observando las estrellas brillar en el cielo despejado. No hablaron mucho, pero no lo necesitaban. La comprensión silenciosa entre las dos era suficiente. Isabela sabía que aún habría desafíos por delante, su viaje apenas comenzaba. Pero ahora, sin el peso de Rubén, finalmente podría decidir el rumbo de su vida. Con sus estudios en marcha y el apoyo renovado de su madre, el futuro que se abría ante ella estaba lleno de promesas. Por primera vez, ella estaba en control de su destino. Bajo ese cielo estrellado, madre e hija brindaron nuevamente, esta vez por la libertad que habían ganado. Era el comienzo de un nuevo capítulo, donde el valor de Isabela y Elena no estaría más definido por los errores de un hombre, sino por las elecciones que harían de ahora en adelante. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like. También deja tu mejor comentario sobre qué otra historia te gustaría escuchar.
Estas otras historias también te conmoverán. Haz clic para seguir disfrutando.